Dios les bendiga en esta noche, amados hermanos. Amén. Por favor, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 2. ¿Hechos? Hechos, capítulo 12. Hechos 12. Aleluya. Cuando lo tengan, por favor, me responden. Amén. Amén. Hechos 12. Sí. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió entonces a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas, delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Santísimo Dios, venimos delante de ti, Señor, en esta hora. Primero que nada, darte gracias por esta célula, Señor, y por cada una de las personas que están aquí, Padre Santo. En esta hora, Padre, te pido que pases carbón encendido por mis labios, Señor. Que me ministres a mí, ministres a través de mí a cada una de las personas que estamos aquí, a cada una de las personas que nos van a ver, Padre Santo. Padre, permite que esta palabra llegue a cada persona, a cada corazón, Padre Santo, que va a escuchar a la Padre Santo, y que tú puedas hacer algo maravilloso en cada una de esas vidas, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema para hoy es la presencia de Dios en cada crisis humana. ¿Cómo enfrenta usted una crisis? ¿Qué hace cuando ellas tocan su puerta? El asunto es que las crisis no se toman vacaciones. Nos pueden visitar en el momento que menos esperamos. Nadie está exento de pasar por ellas, y a veces no sabemos qué hacer cuando llegan. La intención de la crisis es golpearnos y en algunos casos hasta llevarnos a estados desesperados. Herodes era un hombre cruel, salvaje y vil. Él fue el perfecto instrumento que el diablo usó para crear una crisis entre los apóstoles. Y su táctica no ha cambiado, pues sigue usando aquello que es intimidante para desestabilizar a los cristianos. Herodes descubrió que la muerte del siervo, ¿verdad? Un momento, del siervo de Jacobo, contribuyó con su popularidad, y sabiendo que con Pedro las encuestas le darían más puntos, procedió a encerrarlo. Él sabía que después de la Pascua Pedro sería más corto de estatura, pues le iban a quitar la cabeza. Pedro sabía la orden del malvado Herodes, por lo tanto estaba consciente de aquel crítico momento. Sepa que el diablo anda rondando la tierra para ver cuándo va a provocar una crisis en la vida del creyente. Así que si usted no se ha encontrado con él, según alguien afirmó, a lo mejor es porque usted va en la misma dirección que él. Pero si se da una vuelta, se va a dar cuenta que habrá una colisión, y entonces allí vendrá una crisis.
Sin embargo, será en ese momento cuando usted sabrá cuán real es Jesucristo en su vida. Descubrirás la poderosa presencia de Dios para enfrentar la adversidad cuando esos momentos tocan nuestra propia vida. Veamos entonces cómo actúa la presencia de Dios en cada crisis humana. Y esta noche vamos a tocar 4 puntos. Y el primer punto: en cada crisis Dios obra con su mano providencial, moviéndose silenciosamente. Acompáñenme un momento a Juan capítulo 5, versículo 17. Cuando lo tengas me dicen amén. 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 Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Una mano que trabaja ocultamente. El Padre y el Hijo hasta ahora trabajan. Por lo tanto, tenemos que saber que su mano se mueve de una forma misteriosa y especial. Dios está detrás de lo que vemos, haciendo las cosas que la gente no puede hacer. ¿Estás pasando por alguna crisis? ¿No ves a Dios obrando? No te aflijas, amado hermano. Su mano no se ha cortado para salvarte. Bien pudiera usted encontrarse en un caos donde no encuentra ningún sentido y todo lo que pensó que andaba bien ahora se desarma y de pronto descubre de quién está sacando los clavos Satanás. ¿Qué es Satanás? Al ver esta historia de Pedro vendrán las mismas preguntas que nos hacemos en nuestra propia crisis. ¿Por qué Dios permitió que Herodes reinara? ¿Por qué murió Jacobo y Pedro fue liberado? ¿Acaso Dios tiene hijos favoritos? Pero no vivimos de explicaciones. La vida no es un misterio que debe ser resuelto, sino un misterio que debe ser vivido. Y lo que nosotros necesitamos saber es cómo la mano escondida de Dios trabaja y debamos respetar eso. Él está en control de todo, nada escapa a lo que Él hace. Él está permitiendo que todo funcione para bien. ¿Ha sentido que Dios se arruina y que queda sin salida a su propia crisis? Sin embargo, lo que usted necesita saber es que Dios no ha dejado de trabajar. Lo que sí tenemos que saber es que su soberanía es una realidad en cada crisis, como la enfrentó el apóstol Pedro. Si pueden, por favor, acompáñenme un momento a Romanos, capítulo 8, versículo 28. Amén. ¿Romanos qué? 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28 sigue siendo una continua verdad en la vida de un creyente. Dios permitió que Pedro fuera encarcelado y que Jacobo muriera prematuramente. ¿Por qué? ¿Porque él es caprichoso? No. Necesitamos madurar para entender que aun cuando veamos que todo anda bien en la vida, pudieran llegar los momentos cuando todo se torne contrario. Hay trenes que viajan con rieles buenos y rieles malos, sin embargo los dos corren paralelamente. De repente vemos bendiciones a la vista, pero también vemos crisis a la vista. Y no parecen solucionarse tan fácilmente. Lo bueno y lo malo trabajan juntos, así que no podemos esperar salir primero de alguna situación para poder disfrutar de la otra. Pero lo que sí debemos saber es que Dios está detrás de cada crisis, su providencia es real en cada momento. Y pasamos al segundo punto. En cada crisis Dios obra dando respuesta oportuna a la oración persistente. La oración nos hace esperar. Veamos aquí en el capítulo 5, ¿verdad? Que dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Si hay algo que Dios le agrada es ver a su iglesia en rendición, en oración. Nada desata más rápido su poder como cuando Él ve a sus hijos hacer
sin cesar oración a Dios por él. La oración pone de manifiesto que si bien es cierto que hay crisis que parecen imposibles para los hombres, para Dios es un asunto de tiempo para dar su respuesta. Era imposible que Pedro se salvara de las manos sangrientas de Herodes, pero la iglesia hacía oración sin cesar a su Dios. Un total de 16 guardias custodiaban la cárcel. 2 le tenían atados a sus manos, así que Pedro estaba bajo extrema seguridad. Parecía que no había esperanza para él. El apóstol estaba en una crisis de muerte. La sentencia estaba echada y era cuestión de horas para que se cumpliera el paso de pasar a mejor vida. Pero la iglesia hacía oración sin cesar por él, como vemos en el versículo 5. Amados hermanos, no hay crisis tan grande que no sea resuelta a través del poder de la oración. Por lo tanto, cada dificultad de nuestras vidas es la gran oportunidad de Dios para dar respuesta oportuna a la oración que se hace persistentemente. Dios no olvida tu crisis. No me acuerdo el versículo ahora, me disculpan. Pero como pudimos ver en uno de los versículos, ¿verdad? Que la puerta que estaba cerrada se abre, ¿verdad? Podemos ver la frecuencia de la oración mientras se espera por una respuesta de Dios. De modo pues que Pedro está en la cárcel y al parecer Dios no tiene ningún apuro en sacarlo. Hay que recordar que las demoras de Dios no son negaciones. Una de las grandes lecciones de la oración es la persistencia. Amén. La oración debe tener fervor, la oración es trabajo. En aquel tiempo la iglesia se unió para orar. El diablo sí sabe lo que significa la oración de la iglesia. Alguien ha dicho que el diablo tiembla cuando ve al más débil santo de rodillas. Cuando estamos orando lo hacemos a Dios y esa es la fe de la oración. Hay un Dios en los cielos que dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. No hay nada que pueda unir más a la iglesia que la oración. Las veces que Dios visita a la iglesia cuando ella ora son gloriosas y maravillosas. La iglesia tenía fe en la oración, pues la hacía Dios. No estaban orando el uno para el otro, no estaban orando para impresionarse mutuamente. Cuando usted ora, ¿cuánta fe tiene en ella? La puerta de hierro solo puede ser abierta a través de la oración. Y pasamos ahora al punto número 3. En cada crisis Dios obra trayendo su paz aunque arrecie la tormenta. Durmiendo antes de morir. No es posible que los soldados estuvieran durmiendo, pero Pedro sí dormía. Al día siguiente le van a cortar la cabeza y él está durmiendo. Y fíjese que Pedro dormía tan profundamente que el ángel tuvo que tocarle por un costado para que se levantara. ¿Cómo estaría usted la noche anterior cuando sabe que al día siguiente va a enfrentar su muerte? Vea lo que dice el versículo número 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. La paz de Dios permite dormir con toda tranquilidad en medio de la tormenta. Amén. Es descansar sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cómo puede uno dormir en medio de la crisis? ¿Por qué lo hizo Pedro? Él no tenía temor de morir porque el Cristo resucitado se le apareció. Fue cierto que cuando negó a Cristo tuvo temor de morir como lo hizo su maestro. Pero ahora, por cuanto sabe que su Señor vive, no tiene temor de morir. Cuando una crisis le roba la paz al creyente es porque no ha descubierto la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El creyente sabe que mientras más arrecie la tormenta en su vida, más cerca está su liberación. Y miren qué interesante, un ángel en el calabozo. Los ángeles no necesitan llaves para entrar a las cárceles. Por más oscura que sea tu crisis, la luz del poder de Dios alumbrará toda tu vida con libertad. Ahora vea lo siguiente, si el diablo tiene un Herodes para destruir tu vida, Dios tiene su ángel que vendrá a tu socorro cuando la tempestad se agiganta. Amén. Dios no entra por las puertas humanas, Él aparece en medio de la crisis. No hay nada imposible para Dios. Algunas pruebas en la vida son como cárceles que tienen como propósitos desalentarnos y ponernos en retirada con el Señor. Pero la certeza de que nos acompaña en tales pruebas debería llenarnos de paz. Esa paz la que experimentó Pedro en el calabozo, pues seguramente conocía el texto que dice, he aquí no se adormecerá el que guarda a Israel. Y también el texto que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. La paz de Dios
Es el soldado que custodia el corazón en su angustia y zozobra cuando una crisis se hace presente. Y con esto pasamos al punto número 4. En cada crisis Dios obra su total liberación para avergonzar a sus enemigos. ¿Piensa usted que Dios había perdido el control cuando Jacobo fue ejecutado o cuando Pedro fue puesto en la cárcel? Como podemos ver en los versículos del 7 al 10. Dios se toma su tiempo. A lo mejor usted se está haciendo la pregunta, ¿dónde está Dios en esta crisis? Y mientras algunos piensan que Él es débil y que no puede hacer nada, observe lo que sucedió desde el versículo 10. Un ángel sacó a Pedro afuera de la cárcel y le dijo, bien Pedro, hasta luego. ¿Es Dios capaz de obrar en tu crisis? Toma en cuenta lo siguiente. La liberación de Pedro llegó al último instante. Dios no actúa bajo presión. Él no se desespera como muchos de nosotros. Esta historia se desarrolla sin ninguna prisa. Mire lo que hizo el ángel cuando llegó. Le dijo a Pedro, levántate, levántate. Vamos, levántate, ya no duermas más. Y uno pudiera imaginarse al Pedro dormilón hasta preguntarle al ángel por la hora. La lección del ángel pidiendo a Pedro que se vistiera era para afirmarle que iba a salir de esa crisis con toda dignidad. De esta manera las puertas se abren a los que no han hecho nada malo. Los presos que se escapan de la prisión son los que han hecho lo malo. Pero los presos que son escoltados por un ángel son aquellos que aman y temen a Dios. Dios no te dejará en tu prisión, eres tu libertador. Y algunos pueden decir que es muy bueno para creerlo, ¿verdad? Veamos los versículos del 12 al 17. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro insistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Ahora vean lo que viene luego. Las puertas de la cárcel se abrieron y Pedro quedó libre. Y se dirige con extremo gozo a la casa donde estaban orando por su libertad, y la encontró cerrada. Una joven que estaba allí en la reunión se acercó y vio que era Pedro. Y en lugar de abrir, salió a avisarles a los hermanos, y miren la sorpresa. Cuando la muchacha llamada Rode les interrumpió por lo que estaba viendo, a lo mejor dijeron, Rode, ¿podrías dejarnos solos porque estamos orando por Pedro? Y ahí está Pedro pidiendo que lo dejaran entrar. Así que fue más fácil liberar a Pedro de la cárcel que entrar en la casa donde estaban orando por él. Amados, si el Señor pudo abrir la puerta de la prisión, ¿habrá otra puerta que no pueda abrirse? Amados, si oramos por un milagro en medio de cualquier crisis, preparémonos para creer que todo es posible para Dios. La puerta de hierro se abrirá sola para traer total liberación al cuerpo y al alma apresada. Dios no deja en vergüenza a sus hijos. Y para terminar, quiero que piensen en esta pregunta. ¿Qué hacer en medio de la crisis? Bueno, hay que recordar que Dios tiene control de cada situación, pero necesitamos seguir la presencia de Dios detrás de la crisis. El poder de la oración y el poder de la paz deben estar presentes. Al final, mire lo que pasó con Herodes. Veamos los versículos 20 al 23. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba.
Detrás de cada crisis hay un poder silencioso que no se detiene. Ningún hijo de Dios se quedará encadenado y preso en sus pruebas. Dios abrirá las puertas a la libertad. Si Él os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios les bendiga en esta preciosa noche, amados hermanos. El pastor con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Amén. Hermanos, yo sé que en este grupo familiar, ¿verdad? Que el número se ve tan pequeño, pero grande en poder, hermanos. Amén. En este grupo tan pequeño, hablar de cárcel, ¿verdad? Tal vez el hermano ni se imagina la magnitud del tema, pero hablar de cárcel aquí es hablar delante de gente que sabe de lo que se trata, ¿verdad? Pero déjenme decirles de que Dios, nuestro Dios, es poderoso. Amén. Sí. Y ahí donde está la gente, Dios les habla, ¿verdad? Dios trata con ellos. Dios los toca a la medianoche. Así que no estamos solos, ¿verdad? Dios me ha permitido conocer casos que no tengo el permiso de hablar públicamente de ellos, pero Dios va a consolar los corazones de todos aquellos que puedan tener algún familiar en la cárcel.